¿Listos para la comprobación de hoy? Sí, Muy bien, jóvenes. Es algo sencillo y como lo platicamos la semana pasada, es de que irse preparando para el examen parcial, ¿verdad? Entonces, espero que hayan dormido ayer y que esto no les haya quitado mucho el tiempo y el sueño. Muy bien, aquí está el personaje famoso, cómico mexicano, comediante mexicano famoso. Y bueno, pues yo sé que aquí todas las personas son honestas, pero en todos lados uno va a encontrar siempre gente que no es muy honesta. Bueno, esta noticia me gustó porque habla acerca de la inversión extranjera. Y vamos a ver aquí, el compañero Jorge Luis Hernández. Vamos a ver. Jorge Luis Hernández, buenas tardes. Jorge Luis Hernández. muy correcto. Mire usted, buenas tardes. ¿Cómo encontramos la inversión extranjera? O sea, si yo quiero hablar en Guatemala de la inversión extranjera directa, pues ¿dónde me remito? ¿Dónde busco? ¿Qué hago? O sea, yo sé que en la página del Banco Guatemala, pero ¿en qué parte? A la parte de... Perdón, maestro, no tengo idea en este Muy bien. instante. En la balanza de pagos. Recordemos de que en la balanza de pagos nosotros encontramos los registros de la inversión extranjera directa. Y también lo hemos comentado aquí en la clase de que el saldo, o sea, la balanza de pagos se tiene que igualar a cero. Y el saldo de contrapartida de la balanza de pagos son las reservas monetarias internacionales, reservas. Aquí estamos hablando de la inversión extranjera directa. Entonces sabemos nosotros de que la balanza de pagos tiene cuatro rubros: cuenta corriente, cuenta capital y financiera, errores o emisiones y saldo. Son como los cuatro rubros más importantes. Entonces, donde vemos la cuenta capital y financiera, esta se divide en cuenta capital, donde va la condonación de deuda, y la cuenta financiera. En la cuenta financiera va la inversión extranjera directa. Por supuesto que a todo mundo, a los políticos más que todo, a ellos les gustaría o les conviene que aumente la inversión extranjera directa en un país. Y muchas veces pues, se habla de atraer inversión. Entonces, esta noticia habla acerca de la encuesta trimestral. Recordemos de que el Banco de Guatemala publica una balanza de pagos anual, pero también va haciendo estudios trimestrales. Y en esta ocasión la nota de prensa habla acerca de la balanza de pagos trimestral, es decir, a septiembre de 2023. Dicho sea de paso, el comentario que les quiero hacer es que vale la pena siempre hacer comparaciones con periodos similares. No es equivalente, no es comparable un periodo de enero a septiembre respecto al año completo anterior. Por decir algo, yo analizo la balanza de pagos enero a septiembre de 2023 respecto a la balanza de pagos enero-diciembre de 2022. No es comparable. Y muchas veces la prensa, hay gente que hace esas comparaciones. Entonces, pues está un poco dispar. Y por eso van a dar cifras estrafalarias. Dicho eso, entonces paso con la noticia. En dos palabras, quiero mencionar que según esta noticia y de acuerdo con lo que publicó el Banco de Guatemala durante el tercer trimestre de 2023, es decir, de enero a septiembre, se situó en 1.136.1 millones de dólares, lo que significa una tasa de crecimiento del 8.9 respecto al mismo periodo, es decir, respecto a enero a septiembre de 2022, cuando fue de 1.042.4 millones de dólares. Eso fue el crecimiento de las divisas producto de la inversión extranjera directa. Esas divisas no van a entrar al Banco de Guatemala, ¿verdad? Sino que simplemente es una estimación. Entonces, una empresa viene a Guatemala, invierte tan X cantidad de millones de dólares, entonces eso ya se registra en la balanza de pagos, pero esos dólares no es que estén en el Banco de Guatemala, me explico, sino que es una inversión que se hizo. Bueno, entonces aquí tenemos la balanza de pagos a septiembre de 2023, esto lo descargué de la página del Banco de Guatemala, y a mí me llama mucho la atención por ejemplo, este rubro, miren, actividades financieras y de seguros. Y de donde más incrementó
donde creció la inversión extranjera directa en actividades financieras y de seguros fue de Panamá. Entonces, bueno, ¿qué pudo haber pasado? ¿Alguna inversión de algún banco panameño en Guatemala? Aumentó considerablemente porque es de actividades financieras y de seguros, de repente alguna aseguradora, no lo sé, no tengo certeza de cuál pudo haber sido. Entonces fue lo que más destaca de este monto. Miren, de estos 1.136 millones de dólares de la balanza de pagos en el 2023, pues lo más destacable en este momento es el área de las actividades financieras y de seguros, y ahí está Panamá. Luego Honduras. Recordemos de que Ficosa es un banco de capital hondureño, de repente por ahí estuvo una ampliación en el capital de este banco. Posiblemente, no lo tengo yo claro porque no tengo datos. Luego tenemos una inversión de Perú, no sé qué pudo haber sido, siempre el sector financiero, y vemos aquí una disminución del sector financiero de España. Entonces, aquí tenemos a grandes rasgos cómo se puede haber comportado la balanza de pagos en el año 2023. También aquí está en el caso de la industria, Estados Unidos. Estados Unidos hizo una empresa estadounidense o empresas estadounidenses hicieron inversión fuerte en Guatemala en el año 2023 en el área de industria. Yo recuerdo que el año pasado, esta planta, creo que la empresa que produce la marca Nido, ¿sí? Nestlé, creo que ellos hicieron una ampliación de sus plantas en Guatemala el año pasado, pero no sé porque Nestlé me parece que es una marca de Suiza. Tal vez la franquicia está en Estados Unidos o no sé qué otra marca, otra empresa puede ser una inversión fuerte en el área de la industria en el año 2023. Bueno, es solo como para tener un comentario sobre la noticia que encontré hoy en Prensa Libre respecto a la inversión extranjera directa. Por ahí encontré otra noticia que me había gustado respecto al turismo, pero creo que más adelante la comentaremos. Ahora nos quedamos con eso. Retomando lo de la semana pasada, pues teníamos que el Banco Central de nuestro país utiliza un esquema de trabajo para la política monetaria, cambiaria y crediticia. Ese esquema de trabajo, ¿cómo se llama? EMEI. EMEI, ajá. Esquema de metas explícitas de inflación. ¿Cuál es el ancla de ese esquema de trabajo? ¿Hacia dónde está orientado todo? ¿Cuál es el objetivo? Mantener la tasa de tipo de cambio. No es la inflación. Recordemos de que el ancla de ese esquema de trabajo es la meta de inflación. Y la meta de inflación para el caso de nuestro país es 4% más menos 1, es decir, entre 3 y 5%. Ese es el ancla de ese esquema de trabajo. Ahora bien, también la semana pasada, recuerdan ustedes que presenté la inflación de los países de Centroamérica. ¿Qué país de Centroamérica no puede hacer política monetaria? Costa Rica. El Salvador. El Salvador es el que no puede hacer. Ajá, muy bien. Ellos no pueden hacer política monetaria porque ellos tienen como moneda de curso. Muy bien, gracias. El dólar. Entonces, ellos no emiten moneda nacional. Entonces, no pueden ellos hacer una política monetaria que pueda tener los resultados necesarios. Los resultados de la aplicación de una buena política monetaria se van a reflejar ¿en dónde se reflejan los resultados de la política monetaria? Jóvenes, ¿dónde se reflejan los resultados de la política monetaria? Si ha sido Las aplicada. variaciones del tipo de cambio, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿De la inflación? ¿La Muy bien, en la inflación. En la inflación se refleja la buena o mala aplicación de la política monetaria. Entonces, El Salvador no tiene política monetaria, no tiene meta de inflación, porque ellos están dolarizados y, bueno, dije que es tipo de cambio fijo. En realidad, legalmente en El Salvador lo que hicieron fue fijar el tipo de cambio, 8.75 colones por dólar. Y eso trajo que la gente usara dólares como moneda. Bueno, entonces,
El Salvador, por su moneda, no puede hacer política monetaria. Y entonces aquí tenemos un esquema que a ustedes les es familiar, la Trinidad imposible. Entonces, la Trinidad imposible dicen que los economistas nos la pasamos todo el día poniendo el nombre a las cosas. Bueno, entonces, si es una Trinidad imposible, es decir, de que no se pueden dar las tres cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que no se puede dar? ¿Qué combinaciones son las que se analizan en la Trinidad imposible? ¿Qué aspectos se analizan y qué combinaciones no se pueden dar? Macroeconomía, es curso de macro, en la macro 2 tuvieron que haberlo visto. El tipo de cambio, ¿Pero qué tipo de cambio? Tipo de cambio fijo, Muy libre bien. flujo de capitales y política monetaria independiente. Excelente. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Vamos a ver. Quiero tomarle una foto. Muy bien, Erika Lorena Morales. Excelente. Entonces, no se puede combinar los tres. Tipo de cambio fijo, libre movilidad de capitales e independencia del Banco Central, ¿cierto? Solo dos de esos no pueden combinarse los tres, ¿verdad? Entonces, pensemos en El Salvador. En este país, ¿qué es lo que ocurre? Tipo de cambio fijo, ¿cierto? Hace un rato dije de que ellos tienen, la ley de ellos es 8.75 colones por dólar, es un acuerdo del año 2000. Entonces, esa ley del año 2000 provocó una dolarización, pero ellos tienen un tipo de cambio fijo. Entonces, en El Salvador hay independencia del Banco Central y habrá libre movilidad de capitales. Porque eso es lo que me queda. No, licenciado, porque para poder cumplir uno de los objetivos, hay que sacrificar los dos. En este caso, como tienen un tipo de cambio fijo, el Banco Central no puede implementar políticas monetarias por lo que no tiene dependencia. Entonces, no tiene la libertad para poder aplicar estas políticas. Y otra, como es un tipo de cambio fijo, no tiene una Libre movilidad movilidad de libre de capitales. capitales. Exactamente. Muy bien, usted es Scarlett, la reina del salón, ¿verdad? No, es Jacqueline. Ya que usted es Yo la no otra sé. reina. Bueno, excelente, Es muy la bien. última, ¿no? Ok, excelente. A ver, ¿alguien más? ¿Qué ocurre con la Trinidad imposible? Libre movilidad de capitales, tipo de cambio fijo y política monetaria independiente en metas de inflación. Ahí están. Esos tres componentes no se pueden combinar, ¿verdad? Entonces ya mencionó de una forma apropiada Scarlett, lo mencionó muy bien. Entonces en El Salvador, como ellos tienen un tipo de cambio fijo, no hay libre movilidad de capitales y tampoco el Banco Central no tiene independencia o no puede incluso aplicar una política monetaria, porque, o sea, no pueden ni aplicar política monetaria, no podemos hablar de una política monetaria independiente. Ahora miremos el caso de Guatemala, miremoslo a la tortis, ya que a ustedes les gusta esta fritura. Entonces miremoslo en el ejemplo a la tortrix. En Guatemala hay un tipo de cambio flexible, ¿cierto? Jóvenes, ¿me escuchan? sí, Ok. ¿Hay política monetaria independiente? sí, Sí. ¿Hay libre movilidad de capitales? Pues sí, miren, hace un rato hablamos de esto, de la inversión extranjera directa. En realidad eso es movilidad de capitales, un flujo de capitales hacia Guatemala. Y también hay libre movilidad de capitales desde Guatemala hacia afuera. Aquí vimos desde afuera hacia Guatemala. Y en realidad estas empresas, estos países para venir a Guatemala, pues no tuvieron ninguna restricción más que las restricciones legales que pueden existir en cualquier país con relación al tema del lavado de dinero. Si se detectó que este dinero es procedente o es de origen lícito, entonces no había ningún problema para que entre a Guatemala, no tiene ninguna restricción. Bueno, entonces en Guatemala hay un tipo de cambio flexible, hay libre movilidad de capitales y hay una independencia del Banco Central. Bueno, ahora, ¿qué me dicen respecto a la Trinidad imposible? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó aquí entonces si Guatemala no cumple con las tres cosas? ¿Cuál es el error? ¿Qué estoy diciendo mal ahí?
esto. Miren que en Guatemala hay un tipo de cambio flexible y entonces la trinidad imposible es con tipo de cambio fijo. O sea que en Guatemala esto no se puede dar, esta triara no se puede dar en Guatemala porque hay un tipo de cambio flexible, hay libre movilidad de capitales y la política monetaria es independiente. La autoridad monetaria tiene discrecionalidad. ¿Cuál es el instrumento de política monetaria? ¿Será la tasa de interés líder? Sí, licenciado, en términos nominales. Ok, pero el instrumento son las OEM. Este es el instrumento de política monetaria. Entonces, una modificación, un anuncio en la tasa de interés líder, el Banco Central va a hacer más o menos operaciones, más, diría yo. Entonces, si hace un rato vi una noticia en Estados Unidos de la Reserva Federal, que se van a reunir los del directorio, como decir, la Junta Monetaria de Guatemala, directorio de la Reserva Federal, para revisar la tasa de interés líder. Bueno, si ellos deciden aumentarla, por decir algo, o en el caso de Guatemala, si deciden aumentarla, entonces la autoridad monetaria le va a autorizar al Banco de Guatemala, o el Banco de Guatemala automáticamente va a hacer más OEM, porque subieron la tasa de interés líder. Los bancos del sistema van a hacer más operaciones en el Banco Central. Entonces, cuando la autoridad monetaria modifica la tasa de interés líder, está diciendo de que hay presiones inflacionarias. Entonces, ya hay un cambio en las expectativas. La autoridad monetaria está preocupada porque prevé presiones inflacionarias, dice de que en unos meses la inflación va a subir porque está subiendo el precio del trigo, porque está subiendo el precio del petróleo, porque está subiendo el precio del maíz, porque está aumentando la inflación en nuestros principales socios comerciales. ¿Quiénes son nuestros principales socios comerciales? Estados Unidos. ¿Solo ellos? Estados Unidos es uno de los más potentes, pero definitivamente sí hay más. ¿Quiénes más? Centroamérica, El Salvador, Honduras. Para efectos prácticos, los principales socios comerciales. Sí, la escuchamos. Perdón, Eli, continúa usted. ¿Quién habló? ¿Quién habló? No la vi. Perdón. Bueno, para efectos prácticos, Estados Unidos, México y Centroamérica. Esos son los principales socios comerciales de Guatemala. No solo porque les compramos, sino porque también nos compran. Bueno, entonces hay un cambio en las expectativas, porque de repente la inflación en nuestros principales socios comerciales también empieza a aumentar. Luego hay unos cambios en las tasas de interés domésticas. Si sube la tasa de interés líder del Banco Central, hace más OEM y entonces puede impactar en las tasas de interés domésticas. Ese aumento en las tasas de interés domésticas va a aumentar el precio de los créditos, ¿verdad? Va a disminuir los créditos. También el precio de los activos puede verse perjudicado. Puede haber un impacto en el tipo de cambio, puede haber un impacto en el consumo, en la inversión. ¿Qué son las exportaciones netas? Es cuando se le resta las exportaciones menos importaciones. Excelente, muy bien. Gracias. Abel fue, ¿va? Sí. Excelente, gracias. Y luego eso puede tener cambios en la inversión, en el consumo, exportaciones netas, afectan el producto y por último van a impactar en la inflación. Este es un esquema sencillo. Aquí hay otro esquema más complejo de mecanismo de transmisión de la política monetaria. Aquí está más simplificado. Al final, en pocas palabras, este anuncio de cambio en la tasa líder, ya sea que aumente o disminuya, va a tener impacto en la inflación. De aquí va a pasar por todos estos eslabones. Miren, aquí ya está un poco más complejo. Pero al final, esto va a influir, o lo que espera la autoridad monetaria, que influye en la inflación. Entonces, algunos teóricos dicen que este mecanismo de transmisión de la política monetaria en Guatemala lleva 8 meses, lleva 9 meses, puro muchachito, ¿ah?
Esto es lo que dicen algunos autores, otros se tiran hasta 14 meses. En realidad no hay certeza. ¿De qué va a depender que el mecanismo, que se dé más ágil y rápido el mecanismo de transmisión de la política monetaria? Va a depender de esto, escuchen bien, del desarrollo de los mercados de capitales. Repito, el mecanismo de transmisión de política monetaria va a ser más rápido, más ágil, mientras haya más desarrollo en el mercado de capitales. ¿Sí? Si hay más desarrollo en los mercados de dinero, en los mercados de capitales, entonces hay un impacto más rápido de esta modificación. En Estados Unidos, por el nivel de desarrollo de los mercados de dinero, esto tarda 3 meses, tampoco es de un día para otro. Entonces, solo bueno, voy a hacer una aclaración antes de continuar. No es lo mismo mercado de capitales que mercado de dinero. ¿Estamos? El mercado de capitales se refiere a bonos, acciones, ¿sí? Todo el mercado bursátil. Y el mercado de dinero se refiere, pues, a los créditos, a los préstamos, ¿ya? Entonces, entre más desarrollo haya en un sistema financiero, más rápido es el mecanismo de transmisión de la política monetaria. Entre más desarrollo haya de un sistema financiero. Bueno, entonces, voy a definir aquí la inflación y voy a comentar algunas cosas respecto de cómo lo percibe la sociedad. Con César programamos a las 6:20, ¿verdad, César? César. Sí, licenciado, buenas noches. A las 6:20 programamos la comprobación. ¿A qué hora se programó, César? Perdón, no tengo muy claro. 6:30 me había comentado. A las 6:30. Ah, perfecto. Entonces a las 6:30 vamos a hacer la comprobación. Ahorita tengo a las 6:20. Entonces vamos a trasladar estos comentarios y después vamos a pasar a la comprobación, que sería lo último. Muy bien. La definición de inflación es alza generalizada en el nivel general de precios de un país. Esa es la definición estándar, por decir algo, de la inflación. Es lo que todo mundo dice que es la inflación. Y es como decir la definición más aceptada. Entonces, ojo con eso, es un alza generalizada. Como dijimos la semana pasada, si sube el precio del agua pura, si sube el precio de la gaseosa, si sube el precio de algún producto en la tienda donde usted compra, en realidad eso no es inflación. Inflación es cuando es de forma generalizada el nivel general de precios, cuando todos los precios aumentan de forma generalizada. Entonces ahí estamos hablando de inflación. ¿Cómo se mide? A través de un número índice tipo las Peyres modificado, dijiste, ¿va, César? Sí, licenciado. Gracias, oíste, muy amable. Un número índice tipo las Peyres modificado que se llama IPC, índice de precios al consumidor. No con la canasta básica de alimentos ni con la vital o ampliada. Esto es muy importante, porque muchas veces la gente dice en la calle que la inflación, como está alta la canasta básica de alimentos, hay inflación. No necesariamente hay inflación porque subió el precio de la canasta básica de alimentos. ¿Está relacionado? Sí, pero no necesariamente. Recordemos de que el IPC es un número índice y tiene en su composición pues cotizaciones que hace el INE en las 8 regiones del país. ¿Sí? Y entonces no solo va a haber alimentos, va a haber todos los bienes y servicios que consume una familia promedio. Entonces, no es cierto de que la canasta básica de alimentos o vital o ampliada, como le quieran llamar, es la inflación. No es cierto. Este es un efecto de la inflación, pero la inflación se mide a través del IPC. Ojo con eso, los economistas hablamos con propiedad sobre la inflación. Somos la única profesión que tiene más conocimiento sobre la inflación y no repitamos las mismas muladas que dice la gente en la calle, por favor. La inflación no se mide con la canasta básica. Este es un efecto. La inflación se mide con el IPC. Bueno, entonces, ¿cómo percibe la sociedad la inflación? Ustedes, ¿cómo perciben la inflación? Ustedes, como ciudadanos de a pie, van ahí en el Transmetro, abrazados del tubo con aquella empujadera de gente, tipo 6 de la tarde. ¿Cómo perciben ustedes la inflación en su calidad de ciudadanos de a pie? ¿Cómo lo ve la gente?
Bueno, jóvenes, no que son estudiantes de yo, ¿sí? yo considero que las personas, ajá, Te escuchamos. así, yo considero que nosotros, comunes y corrientes, en determinado momento, consideramos que hay inflación porque determinadas cosas están más caras, o por ejemplo, el mes anterior tenía un precio y ya este otro mes tiene otro precio. Así es como yo, yendo en el Transmetro, pensaría que es la inflación. Muy bien, gracias, Abel. Gracias. ¿Alguien más? Tal vez reforzando, sí, en el término de los precios, licenciado, del mercado, del supermercado, o sea, lo que uno, prácticamente los productos de primera necesidad. Gracias. Y por último, ¿alguna compañera que nos quiera trasladar su opinión? Hay varias chicas. Está Marjorie, está Jacqueline, está Jocelyn, está Erika, Auri, puchica, Ana María, puchica, solo belleza, solo vos, dice aquí. A ver, chicas, su comentario. ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Cómo lo percibe el sexo femenino? Bueno, en mi caso es que en mi casa con mi hermana hacemos el supermercado y cada vez que vamos a hacer súper, cada quincena vemos la diferencia de precios y tenemos bien, bien marcados, ¿verdad? Que en la quincena pasada tal vez el jabón nos costó tanto y ya esta subió 1 o 2 quetzales y así. Lleva su lista de supermercado. Sí, y no vamos con hambre. Ah, vale, qué bueno que han seguido las observaciones que se les hicieron. Gracias, Erika, muy amable. Bueno, entonces vamos, ¿cómo lo percibe la población? ¿Cómo lo percibe la sociedad? Primero, no alcanza el dinero para los víveres, abarrotes y alimentos. Como bien dijo Erika, va al supermercado y el caso de los abarrotes, que va el jabón. Entonces se percibe que hay un alza, que no alcanza el dinero. Luego, el valor del dólar aumenta. Es otra percepción que tiene la sociedad con relación a la inflación. También el Banco Central se queda sin dólares. Es una percepción que puede tener la sociedad. Esto es algo bibliográfico. El día lo tomé de un libro, no lo tomé de una encuesta que haya hecho. Nunca le he preguntado a la gente en la calle, pero de acuerdo con la literatura económica, pues así es como la población, como la sociedad lo percibe. La incertidumbre frena las inversiones y la creación de nuevos puestos de trabajo. En un año como el que estamos ahorita, no porque sea bisiesto ni porque la cuaresma vaya a empezar antes, sino porque es primer año de gobierno, está el beneficio de la duda. Entonces hay incertidumbres respecto de lo que se va a hacer. Y hay quienes pues ponen como prueba los primeros 100 días de gobierno. En realidad esto es una estrategia política para no bajar su nivel de aceptación en los primeros 100 días. Pero en realidad en 100 días no se puede definir bien cómo van a ser las cosas. Yo pensaría que con un año de gobierno ya se puede tomar una idea importante de cómo van a trabajar. Recordemos que siempre el primer año es de austeridad, de contención del gasto, de apretémonos el cinturón. El segundo año ya van aprendiendo a gastar y en el tercer año los muchachos ya saben gastar y agarran a gastar con confianza. El año de gobierno que más se gasta es el tercero, porque ese año se empieza a realizar la obra para inaugurar el siguiente año antes de las elecciones. Los subsidios del gobierno se multiplican de modo insostenible, no siempre, pero es una percepción. La industria es menos competitiva en el exterior. Bueno, aquí hay una percepción, porque si la inflación, si el tipo de cambio baja, entonces los productos que se exportan pueden ser menos competitivos. Es una percepción, pero más que todo con el tipo de cambio. Con relación a la inflación, pues si suben los precios de nuestro país en la industria, ellos van a exportar más caro. Y de repente por vender más caro al sector externo, simplemente por efecto de pérdida del poder adquisitivo del dinero, de repente no vendan. Los precios, los productos no se coloquen por la inflación. Se restringen las importaciones, se detiene el crédito de largo plazo y por consiguiente la inversión. Muy bien, estas son las
es la percepción general que la sociedad puede tener de la inflación. Nosotros como estudiosos de las ciencias económicas, como estudiosos de la economía, podemos decir cosas adicionales. Sin embargo, de acuerdo con la literatura económica que se revisó, esta es una generalización de cómo la sociedad percibe la inflación. Fíjense que pues yo he tenido el honor, el alto honor de hacer exámenes privados y también exámenes privados de tesis, ambas vías. Y en la escuela, en la universidad, las tesis pues tienen un nivel de calidad alto, en serio. Si ustedes comparan tesis de otras universidades, no vamos a decir nombres de autores, en realidad la San Carlos busca un estándar, una calidad de trabajo. Entonces, en la facultad, en la escuela, en la carrera de economía específicamente, el nivel de las tesis pues es de calidad y en muchas ocasiones, no estoy diciendo que siempre, sino que en muchas ocasiones las tesis pues siempre se les pone algún sustento doctrinario. Nosotros como estudiosos de las doctrinas económicas, un par de cursos que se imparten en el pensum de la carrera de economía, historia de las doctrinas económicas y doctrinas económicas tal cual. Entonces, a las tesis, en algunas ocasiones, se les pide a los estudiantes, dependiendo del tema, que ellos también coloquen ahí las corrientes de pensamiento o las doctrinas que estén relacionadas con el tema. Entonces, vamos a mencionar aquí algunas doctrinas con relación a la inflación, cómo lo percibían. ¿Cuáles son las corrientes de pensamiento más importantes en la doctrina económica? ¿Cuáles son las más influyentes en el pensamiento económico contemporáneo, actual? La keynesiana y la de libre mercado. Muy bien, esas son dos liberales. Ahora le anteponen la palabra neo, ¿verdad? Quiere decir nuevo. Neo quiere decir nuevo. Y también en las iglesias hay neopentecostal, neopentecostés. Entonces, están los neoliberales y están los neokeynesianos, neomarxistas. ¿Y cuál es la otra corriente de pensamiento más importantes? Monetaristas. Esas son las cuatro corrientes de pensamiento. Lo digo aquí por el curso, ¿verdad? Para nosotros el curso también los monetaristas. Esas son las cuatro corrientes de pensamiento más importantes. Marx, Keynes, Milton Friedman y la escuela austriaca. Son ¿cómo se llaman los clásicos? Adam Smith y David Ricardo. Entonces, según Marx, la inflación en la economía, lo que circula, lo que se intercambia, son los bienes que se producen y los servicios que se prestan. La moneda solo es una mercancía más, un bien cualquiera. Es simplemente que la emisión de papel moneda debe limitarse a la cantidad en que tendría realmente que circular el oro, simbólicamente representado por él. Entonces, en la concepción de Marx respecto de la inflación, la cantidad de la circulación tiene que tener un respaldo en oro. Recordemos nosotros de que el patrón oro ya se abandonó. Eso voy a hablarlo cuando esté en el tema del dinero propiamente. Ahora solo hablamos de que el patrón oro ya fue abandonado. Según Keynes, la inflación, esta se produce cuando la demanda agregada efectiva de bienes y servicios es mayor que la oferta disponible. La demanda de dinero es inestable, depende del ciclo económico y de la expectativa de ganancia futura. Entonces aquí ya vemos la percepción de Keynes, y Keynes enfoca su análisis de la inflación respecto a la demanda agregada de bienes y servicios es mayor que la oferta disponible, y eso va a provocar inflación, alza de precios, inflación de demanda. Según Milton Friedman, los tipos de interés, las expectativas de los agentes económicos y el uso que hagan de esas rentas, esos tres factores determinan la demanda de dinero. El paradigma de Friedman, la inflación es siempre en todo lugar, en todo momento, un fenómeno puramente monetario. En alguna ocasión, fíjense que yo pues no tenía confusiones, pero me encontré con que tenía que practicar o hablar de las tres corrientes de pensamiento.
Por la naturaleza de mi trabajo tenía que ser marxista, monetarista. Por la naturaleza del trabajo, monetarista. Daba clases en una universidad privada, daba macroeconomía, ahí era keynesiano, y en la San Carlos tenía que ser marxista. Vaya que no me volví loco con esas tres corrientes de pensamiento en la cabeza. Pero bueno, en el caso de la inflación, los bancos centrales utilizan más la corriente de pensamiento monetarista. Entonces, según el paradigma de Friedman, la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno puramente monetario. Ludwig von Mises. El valor del dinero, según von Mises, depende de su calidad y la calidad del dinero está en función de la capacidad adquisitiva. Y por tanto, las variaciones en el uso del dinero permiten que en la economía exista un proceso inflacionario. Ellos lo ven por las variaciones en el valor del dinero. El efecto Cantillon describe el efecto desigual de las políticas monetarias sobre la economía. Esto es, si un banco central inyecta más dinero a la economía, el aumento resultante de los precios no se produce de manera uniforme. Muy bien, entonces vamos a pasar a la comprobación de lectura programada para el día de hoy, son las 6:30. César, tal vez te molesto para el día jueves con lo que habíamos platicado. Muy bien, no hay problema, licenciado, así será. Ok, y entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento para la comprobación de esta tarde? Bueno, compañeros, en este momento les voy a compartir el link. Aquí en ese link que les voy a compartir, ustedes van a descargar la comprobación de lectura. La descargan, ingresan sus datos, colocan sus datos, la trabajan. Información muy importante, tienen hasta las 7, en el Classroom está habilitado hasta las 8:30, pero ustedes, por ser de primer horario, solo tienen hasta las 7 para entregarla. Si se pasan por un minuto que se pasen, pierden la comprobación. De una vez, tómenlo en cuenta. Si no van su información, pierden la comprobación. De igual manera, el listado de asistencia lo voy a estar compartiendo como a las menos 10. Llénenlo. Si no lo llenan, es como que no hicieron nada, ¿verdad? Y responden en color azul, por favor, no en negro. Eso sería todo y pues éxitos. Muy bien, César, gracias. Por favor, chicos, sigamos las recomendaciones de César. Ahí estaría el link, entonces ya pueden descargar su archivo. Cualquiera que tenga problemas me puede escribir por WhatsApp privado y miramos cuál es el problema. En cuanto a descargar el archivo.